el día de hoy una jornada muy especial, una jornada extraordinaria desde el punto de vista periodístico y cultural, pues se han dado cita nada menos que quienes van a ser parte de un evento internacional que va a dar lustre a la cultura, a la literatura y a la poesía de esta parte del Perú. Me refiero al tercer Festival Internacional Poético por los Caminos del Señor de Zipán, que lleva el nombre de un laureado poeta nacional de origen piurano, don Gustavo Armijos. Para hablar más en detalle respecto a lo que va a significar el contenido, la trascendencia, la importancia de este magno evento cultural que se inicia el día de mañana, justamente en el emblemático Museo Tumbas Reales del Señor de Zipán, estamos con el coordinador general, no solo de este evento, sino también del conglomerado cultural de Lambayeque, el licenciado Nicolás Hidrobo. Nicolás, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir la importancia de este evento internacional que concita a poetas, narradores, docentes, amantes de las artes, estudiantes en general. Bueno, le damos la alternativa a don Gustavo, aquí tenemos el privilegio, el honor de conocerlo, y él está con nosotros para que pueda saludar también al público lambayecano del norte del país y de todo el Perú. Gracias, amigos de Destape, Televisión, y para mí es motivo de honda satisfacción y de orgullo estar aquí congregado en torno a ustedes y sobre todo al público de Chiclayo, que es un público muy culto y que ama la literatura. Creo yo que los homenajes se deben brindar en vida y no esperar ser un país necrofílico, esperar que las personas desaparezcan para rendirles homenaje. Bueno, definitivamente eso creemos que es importante. Una laureada cantante nacional decía, quiéranme viva, ¿no? Y realmente es en vida que hay que reconocer el trabajo, la trayectoria y sobre todo lo que significa en el acervo cultural del país, el trabajo en este caso de don Gustavo Armijos. Nicolás, sería interesante que un poco nos reseñes qué implica para el Perú y para Lambayeque de manera muy particular este tercer Festival Internacional de Poesía, y en qué medida crees tú que a partir de esta propuesta del conglomerado cultural vamos de alguna forma a potenciar la presencia de la literatura y de la poesía en el Perú. Mira, creo que este tipo de certámenes no hace sino articular la cultura con la educación, que son dos elementos básicos. Y que deben ir de la mano. Y que deben ir de la mano, efectivamente. Creo que en este evento lo que buscamos es la participación del estudiantado de la región Lambayeque, porque a veces los encuentros se convierten en cenáculos donde solamente se miran los poetas y se leen entre sí los poetas. En este evento hemos tenido el particular interés de hacer que los estudiantes sean el público asistente, sea el receptor de este mensaje que es de hermandad poética, que es de alguna manera de establecer nexos entre los poetas y los lectores, entre el escritor y el lector, que es a veces un vínculo a veces muy lejano, a veces se conoce poco, a veces cuando uno lee una obra del escritor, lo conocemos biográficamente, pero nunca le hemos escuchado hablar. Y en este caso va a haber esa magnífica oportunidad de establecer nexo, ese vaso comunicante con los escritor-lectores, ¿no? En todo caso, Nicolás, ¿cómo ha sido posible lograr interactuar, hacer posible que los estudiantes y también los docentes puedan sentirse convocados a este evento? Porque tengo entendido que el día de mañana no menos de 600 estudiantes van a estar participando en el pasacalle y otros tantos ya en el evento en el Tumbas Reales. Sí, efectivamente creo que es el esfuerzo conjugado y la coordinación permanente que estamos manteniendo con colegios emblemáticos, como el caso del Sara Bullón, que acogió el proyecto de hacer realidad este festival. También hemos coordinado con el Juan Manuel Iturrey, que es otro colegio emblemático, con el 27 de diciembre, que es otro colegio emblemático, con el Colegio Independencia, con el Colegio Gagel de acá de Chiclayo, con el Colegio San Pedro de Monsefú, y obviamente nos permite de alguna manera interactuar porque somos docentes y eso nos facilita, ¿no?, que entre colegas armemos un programa que tiene que ver por un lado con la parte estética, pero por otro lado también con la parte pedagógica, que es finalmente el objetivo central de la educación, donde estamos buscando potenciar la lectura, buscando potenciar ese amor por los libros, que es fundamentalmente la razón de ser de este festival. Don Gustavo, usted pertenece a una generación, la generación del 70, pletórica en lo que significa
el desarrollo de la literatura y sobre todo la propuesta literaria en el Perú. ¿Qué nos podría decir respecto a lo que ha significado en la trascendencia en el tiempo de su generación en la literatura del Perú? Bueno, la generación es importante porque ha dado hombres de letras que ahora tienen trascendencia no solamente en el país, sino fuera de sus fronteras. Enrique Verástegui, que es una de las mejores voces de la literatura peruana contemporánea, Jorge Pimentel, ambos de un grupo de escritores jóvenes que aportaron bastante para la literatura de nuestro país, y sobre todo de un chiclayano como Juan Ramírez Ruiz, que ya desapareció, murió bastante joven, pero que fue el teórico de Horacero. Horacero es una agrupación que tuvo mucha trascendencia y la tiene todavía dentro de los intelectuales y también dentro del público lector. El canon imperante estaba dado en función de una poesía post-vallejiana, y Horacero viene a aportar un camino nuevo, cuestionar todo el orden establecido, no destruir es facilitar nuestra propia destrucción, decían ellos. Claro, en todo caso, don Gustavo, ¿en qué medida el influjo de la poesía vallejiana fue decisiva en su generación? Bueno, Vallejo es un escritor que ha trascendido no solamente en su generación, sino en las generaciones posteriores que irrumpieron con bastante éxito dentro de la literatura peruana. Pero nosotros, y aquí quiero hacer un deslinde muy importante, César Moro. ¿Por qué dirijo yo una revista que es una leyenda ya? La Tortuga Ecuestre, es una tortuga que anda montada a caballo, porque cuestionaban el canon imperante de aquellos años. Y el canon imperante era de una poesía trasnochada, de una poesía que olía a Biblioteca Nacional de ámbitos cerrados. Es una poesía que grita a la calle a los cuatro vientos, que quiere tener un lugar importante. Y es así como Horacero abre las puertas. Y posteriormente la Tortuga Ecuestre viene a consolidar todo ese trabajo de abrir camino y darle oportunidad a los escritores jóvenes de aquel entonces. Ahora, don Gustavo, un poco el estar contra el status quo o el orden de cosas establecidas era un poco el signo de los tiempos. Bueno, el establishment así lo determinaba. Así es como o sea, se no se puede ir contra lo establecido, pero nosotros fuimos cuestionadores. Fueron contra la corriente. Fuimos contra la corriente, fuimos antiacadémicos, fuimos escritores que necesitaban de un espacio y de un lugar, porque la poesía estaba circunscrita a los círculos o a los grupos de poder. Nosotros, la mayoría de jóvenes en aquel entonces, barbados e iconoclastas, inconformes, nos abrimos paso y definitivamente inscribimos nuestros nombres en la literatura peruana contemporánea. Bueno, y eso un poco está en la línea de Mariátegui también, que en su tiempo se declaró un antiuniversitario, no porque esté en contra de la universidad como tal, sino con la universidad de su tiempo, que era más bien parroquial, una universidad escolástica con ideología patrística, y eso no permitía el avance del desarrollo académico en el Perú, ¿verdad? Efectivamente, porque ser iconoclasta o antiacadémico no quiere decir estar en contra de lo que significa la formación académica. Por supuesto. Nosotros hemos tenido una buena formación académica. Y eso es muy importante. Es importantísimo. Y es una de las cosas que les ha permitido trascender en el tiempo. Hemos trascendido en el tiempo y sobre todo nos hemos abierto paso en medio de tanto inconformismo y también poca comprensión de parte de las autoridades, que no daban medio por nosotros, pero que sin embargo nos hicimos de un lugar y la mayoría está quedando en la historia de la literatura peruana. Yo aquí quiero remarcar algo. Nicolás Hidrobo Navarro es un hombre muy importante en la literatura contemporánea, no solo de Chiclayo, sino de todo el mundo, porque con esto de la tecnología hemos avanzado una barbaridad. Con un clic estamos en todo el planeta. A un clic del conocimiento. A un clic del conocimiento. Y de la información. Y de la información. Entonces, vivimos una época muy difícil donde la comunicación se contaba con los dedos de la mano, no se podía. Sin embargo, una revista impresa como la Tortuga Ecuestre pudo abrir camino. 355 números, el último que se va a presentar entre Chilalos y Huerequeques, dedicado a la literatura lambayecana. Y creo yo que ese es un logro, porque definitivamente mi enfermedad, porque yo estoy muy enfermo, y el hecho de que
esté en un evento no quiere decir de que ya me pasó la enfermedad, pero claro, de todas maneras eso me incentiva a seguir luchando. Ya bueno, sea el en todo último caso día, yo lo felicito, don Gustavo, porque es evidente que usted no está bien de salud, lo he podido percibir desde que lo he visto, pero hay algo mucho más inmanente, diría, en su alma, en su espíritu, que lo hace contestatario frente a esa realidad, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque yo no puedo dejar de luchar por los que vienen después, Así que es. han tenido una tribuna en la revista y que tienen la posibilidad de publicar. O sea, esa oportunidad que me brindaron un día y que la supe aprovechar, la estoy brindando a otros escritores jóvenes de mi patria. Y que bueno, mi querido Nicolás, realmente es un lujo tener a don Gustavo acá, y te felicito porque ese homenaje se está haciendo como él mismo lo ha señalado en vida. Quiero reconocer que hasta ahora no había escuchado mucho o no sabía personalmente respecto al trabajo literario que ahora ya conocemos de don Gustavo Armijos, pero ¿qué significa Gustavo Armijos para la literatura del Perú y sobre todo para la poesía del norte del país? Mira, yo quiero sacar un poco a colación la idea de que en el Perú todavía seguimos viviendo esta cultura necrofílica, pero también estamos viviendo la otra orilla, que es a veces los homenajes, los auto-homenajes de la gente que a sí mismo se auto-homenajea, autobombos, ¿no? Y, o sea, por un lado estamos en la polaridad, ¿no? Hay gente que después de muerto lo empezamos a venerar, a Vallejo lo queremos ver como un héroe, pero cuando vivo, Gustavo Armijos es el símbolo, el prototipo del Vallejo vivo. Sí, eso es un ¿cierto? poco lo que yo estaba relacionando en el tiempo, ¿no? Obviamente digo, caramba, cuando Vallejo estaba vivo nadie le daba bola, como se dice, ¿no? Criollamente. Así es. Pero luego cuando ya murió todo el mundo quiere rendirle pleitesía, homenaje. Mira, Gustavo Armijos es un símbolo, un ícono. Ha publicado hasta el momento con la revista el número 355, es todo un récord nacional, es la revista nacional con más continuidad en el Perú y que ha difundido creo que más de 300 autores. Por lo menos. Más. Sí, casi un número era un autor o 3 o 4 o 5 autores. Efectivamente, Nicolás, y quiero referirme a que el poco auspicio que recibía la revista era de mi padre. Mi padre ha sido un industrial gráfico dedicado toda la vida a la imprenta, pero no se hacía en la imprenta de mi padre, sino que la mandamos a hacer a otro sitio, porque mi padre se dedicaba a la industria gráfica, o sea, hacer cajas de zapatos, cajas pero de en todo camisas. caso él era una especie Pero de él mecenas. era el hombre que ponía el dinero, Claro. y que sus amigos le decían, oye, dile a tu hijo que no sea loco. ¿Quién se dedica a hacer poesía en el Perú? Exacto. Y va a perder el tiempo. No, yo tengo fe en mi hijo. Y vaya que no se equivocó mi padre, que murió de 95 años, o sea, una longevidad puesta a prueba de balas, pero nunca dejó de alentarme. Parece que eso trajo en mí mucha melancolía, mucha tristeza, y por eso enfermé. Pero aquí estoy vivo y estoy ofreciendo mi obra para los nuevos escritores del Perú. Perfecto. Nicolás, ¿cuál es la trascendencia de lo que se inicia mañana? Yo creo que sería interesante que tú lo digas porque tú eres el coordinador general de este tercer Festival Internacional Poético por los Caminos del Señor Zipán, Gustavo Armijos. ¿En qué medida va a ser fundamental para el desarrollo de la cultura y la literatura en el Perú lo que mañana se inicia? Mira, a través de 30 ponencias, que es un récord histórico, porque en los 2 festivales anteriores no llegamos ni a las 10 ponencias en cada versión, que se dedicó en primer lugar en vida a Nixa, ¿no? En vida al patriarca de las letras lamaicanas Nixa, Nicanor de la Fuentes y Fuentes, el escritor más longevo del mundo, que vivió 107 años, vivo haciendo su crónica a propósito en la industria. Y en el segundo festival se le hizo a don Alfredo José Gabro vivo también, ¿no? Bueno, después al poeta Cosmon Cefuano, ¿no? Okay. Bueno, luego quisimos pasar a una escena más nacional. Gustavo Armijos no es exactamente el lambayecano, pero un poco queriendo romper a veces esa capilla provincial, nos hemos ido a lo nacional. Gustavo Armijos no le pertenece a Piura, ya, le pertenece al Perú y al mundo, como Vallejo universal, no le pertenece solo a Santiago de Chuco, le pertenece. Por eso digo, ahora que está Gustavo Armijos en vida, nadie lo valora. Es otro Vallejo más, es casi análogamente, es un caso similar al Vallejo de su época, de principios del siglo XX.
Creo que este evento, la trascendencia es que permite con esas 30 ponencias enriquecer desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista estético, el conocimiento diagnóstico de la realidad del Perú en general, de cómo estamos viviendo el proceso literario, y al mismo tiempo nos permite incentivar y fomentar la lectura y lo que es la promoción del libro, que a veces está muy dejado a menos, ¿no? Entonces nosotros queremos con esto motivar, incentivar, por eso que nuestra preocupación no está en tanto reventarle los cohetes a los poetas existentes, sino acercarnos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, porque ese es el semillero, ahí está todo el germen, digamos, de los futuros lectores, los futuros escritores, que pueden ser en una mínima cantidad, pero queremos fomentar lectores, o sea, el amor a la lectura a través de estas ponencias que van a ser dirigidas específicamente para estudiantes, porque a veces es fácil dirigirse académicamente a otro poeta, entre poetas, pero si uno dosifica el contenido y lo lleva el mensaje al estudiante, creo que estamos sembrando sobre terreno fértil, porque son los chicos los que de alguna manera nos van a dar la posta en el futuro. Don Gustavo, para ir redondeando esta importante entrevista, vamos a seguir conversando en los próximos días, obviamente, pero ¿cuál es el mensaje que usted daría a la nueva generación de poetas, de literatos del Perú, y sobre todo esta parte norte del país, y en especial a los jóvenes que, como muy bien ha dicho Nicolás, se sienten convocados por figuras estelares de la literatura como usted, y que a la vez ven a ustedes en figuras paradigmáticas, en íconos a seguir? ¿Cuál es el mensaje que usted daría a ellos? Que la revista que yo dirijo no solamente es una revista legendaria, sino que es una revista pionera que da la oportunidad a nuevos valores. Esta reaparición gloriosa de la revista, que se la debo a la iniciativa de Nicolás Hidrobo Navarro. ¿Después de cuánto tiempo, don Gustavo, reaparece? Bueno, yo tuve el episodio de Mi Salud el 2013, y después de 2 años la revista vuelve a aparecer en público. Con fuerza. No solo con fuerza, créame de que estuve al borde de las lágrimas solo en mi habitación de ver que el trabajo mío había calado hondo. Qué bueno. Y que Nicolás Hidrobo sigue propiciando y motivando nuevas vocaciones, y eso es importante porque la revista se funda como un homenaje a César Moro, escritor marginal, escritor irreverente, profesor de francés en el Colegio Leoncio Prado, profesor de Manuel Escorza, profesor de Mario Vargas Llosa y de tantos escritores. Ahí César Moro dictaba clases de francés en ese colegio, y posteriormente surge su obra, pero su obra no fue valorada en vida. Qué mejor que reivindicar a Moro. Por eso Alberto Escobar, en su famosa antología de la poesía peruana, dice: excluyente y marginal, pero hay un grupo de escritores jóvenes encabezado por Gustavo Armijos que han iniciado la reivindicación de Moro, tanto de su obra como de su credo poético, y eso lo publica Escobar, que también ya está es difunto, ya ha muerto. Uno de los más grandes críticos literarios que ha tenido el Perú. Gracias por lo de un excelentísimo crítico. Exacto. Y un maestro extraordinario. Dejó escuela y dejó huella y dejó camino. Y qué bueno que haya tenido la amplitud de poder mencionar a esa nueva generación, que en este caso eran ustedes. Éramos barbados e iconoclastas jóvenes de 20 años, que teníamos inquietudes y que teníamos ideales. Y vaya que no se equivocaron quienes apostaron por nosotros. La Tortuga Ecuestre número 1 fue publicada en casi todo. ¿Qué año se publicó? En 1973, en enero de 1973 aparece el primer número de la revista, y es todo un acontecimiento cultural. Todos los medios de comunicación consignan la información de la aparición de la revista. Todo ese material está en la Biblioteca Nacional. Yo quise donarlo a la biblioteca para que sea patrimonio de la nación, ya no patrimonio de Gustavo Armijos. Así es. Y doné 7 tomos gigantes de recortes periodísticos, de reseñas, de una serie de publicaciones del extranjero, porque yo he recorrido medio mundo. He sido andariego cuando era joven, he andado por casi toda América Latina, he estado en Europa, conozco casi todo el Perú, y créanme que yo me siento muy emocionado, y le agradezco al público de Chiclayo que va, o al público de Lambayeque en general, de toda la región, que va a asistir, porque tenemos que arar sobre terreno fértil. Bueno, yo creo que usted el día de mañana va a ser testigo de excepción de la gran convocatoria que tiene este evento. Mi querido Nicolás, ya para redondear esta entrevista, finalmente la invitación que tú harías a la región Lambayeque, pero de manera particular a quienes me imagino deben sentirse convocados en primera instancia, los docentes de la especialidad, aquellos que están haciendo literatura,
de repente algunos desde la intimidad de su casa, ahora me decía un amigo que trabaja en el Seguro Social, yo escribo décimas, mira, pero las tengo ahí guardadas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que le darías a todos ellos? Mire, yo creo que este evento va a permitir que todos puedan participar sin excepción. En primer lugar, el evento no tiene un costo. La convocatoria es amplia, abierta. El único costo que hay son para la gente que viene de fuera, claro, y que, bueno, hace uso de hospedaje y alimentación. Bueno, después, es lógico. Y el resto es abierto, cualesquiera, sin necesidad de invitación, sin necesidad de un pase, puede entrar libremente a escuchar cualesquiera de las ponencias, bueno, cualesquiera de las conferencias. Libre, abierto, porque siempre Conglomerado se ha caracterizado por eso. Y lo segundo es que apelamos a los docentes porque en ellos necesitamos calar hondo, porque ellos indudablemente son los entes multiplicadores en las escuelas, colegios, día a día con el recurso humano. Entonces queremos que no se quejen cuando digan, pero no hay capacitación. Pues tienen la presencia de 30 ponencias de altísimo nivel, porque vamos a ver mañana, y obviamente nos hemos preocupado que por lo menos 700 estudiantes, obviamente imposible van a entrar en el auditorio, pero por lo menos queremos que entren unos 200 ahí y el resto lo vamos a tener que derivar nuevamente a sus instituciones educativas. Invitación abierta al público de la región Lambayeque en general, ¿no? Estamos en la mañana en el Tumbas Reales, toda la mañana, en la tarde inaugurando la biblioteca Emiliano Niño Pastor, culturalmente, el auditorio, en la noche en la Cámara de Comercio y Producción aquí en Chiclayo, al día siguiente el sábado en el Colegio Gagel, aquí en Chiclayo también, y por la tarde en la institución educativa Sara Antonieta Bullón. En todos los espacios la entrada es libre, gratuita, y pueden entrar a escuchar, a aportar y a ser partícipe de este evento, donde no solamente va a haber ponencias, también va a haber exhibición, venta de textos de los autores que se van a presentar. Bueno, Nicolás, yo les agradezco, don Gustavo, para mí es un honor conocerlo personalmente. Nosotros valoramos al máximo a quienes son los protagonistas de la cultura en el país y a quienes de alguna forma con esfuerzo, dedicación, esmero han logrado labrarse todo un derrotero en la literatura, así que para mí es un honor conocerlo, don Gustavo. Me satisface enormemente ese punto de vista, y es el periodismo serio que se está practicando ya en el Perú, un periodismo cuestionador, un periodismo que aporte y que se preste para el cambio. Y que trate de ser algo de cultura también. Y que la cultura no es la última rueda del coche, no, definitivamente. Por supuesto. Yo cuando veo a Gabriela Frías en su programa Portafolio Global, o veo los programas de CNN Internacional o CNN en español, porque hay dos canales grandes, el inglés y donde la programación es en español, y veo que la mentalidad en Estados Unidos es completamente diferente. Hacia eso tenemos que apuntar. Yo por eso colaboro mucho con Gaby, y me siento orgulloso de mencionarla en esta oportunidad aquí en Chiclayo. Qué bueno. Estoy de nervios sudando, pero la China vale la pena que la mencione. No se preocupen, porque a través del internet esta entrevista va a ser va a ser colgada en la web y también en las redes sociales. Le encanta las lecturas, y sobre todo leer a Gustavo que hoy mismo va a haber esa entrevista. Sí, ella la va en vivo. Una vez más, don Gustavo, muchísimas gracias, y ya estaremos conversando más adelante. A ti también, Nicolás, gracias por tu presencia, y creo que en la segunda parte siguen, amigos, las entrevistas con importantes literatos que nos visitan de diferentes partes del mundo.